Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra sesión número 56, Sabiduría en las Escrituras, parte 25. Un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparte este video. Un saludo especial al ministro Marco Antonio Flores y su esposa Loida Abanto. También saludos a Pablo Casas, a María Luz Casas, a Kenneth Martínez, a José Ulloa y su esposa Edith Árrago. También saludos a Silvia Mantilla, Pedro Pablo Martínez, a todos ellos que Adonai los bendiga y a todos ellos que nos siguen, nos escuchan. eh, un abrazo para cada uno de ellos y que Adonai los bendiga, que les des mucha sabiduría y ciencia y conocimiento. Bien, entonces empezamos a complementar las ideas de lo que es el día de la expiación y para eso brevemente vamos a leer el texto, el capítulo 16, verso 2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, eh, no todo el tiempo podía ingresar a Aarón al lugar santísimo. Verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Después, rápidamente, vamos a irnos al verso 5. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Siempre hemos entendido que lo que era para expiación tiene que ver con cubrir el pecado y lo que se refiere al holocausto es ya que tenía que derramarse su sangre y ser quemado. Esto siempre se ha entendido. Pero hay veces comenzamos a leer algunas citas que a veces no entendemos. Y vamos a irnos al verso 6, 7 y 8. Como se registra en las escrituras en la versión 1960, dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Este término Azazel en el verso 8, muchos piensan que es el nombre de un demonio o algún tipo de ser. Y ahí tenemos que aclarar cómo se lee en el diccionario Strong. Entonces vamos a dirigir al Levítico 16:8, pero lo que se refiere la Biblia en el diccionario Strong. El término Azazel en sí es una palabra hebrea, pero ese término significa chivo de partida o chivo expiatorio. Chivo de partida o chivo expiatorio. Entonces, cada vez que leemos ese término, Azazel es un término hebreo. Y ese término hebreo significa eh, chivo expiatorio. Entonces, leemos así. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por el chivo expiatorio. Ese es el término que tiene significado. Eso es lo que significa en sí. Bien, entendido esto, no se trata de un demonio ni cosa por el estilo. No es.
¿no? Entonces, vamos a entenderlo de esa manera. Es bueno siempre investigar para poder hablar con cierta propiedad. Luego tenemos el verso 21. Vamos rápidamente al verso 21. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí entendemos 2 acciones que tienen que ver con Yeshua HaMashiach, ¿no? El primero era que Yeshua HaMashiach realizaba el sacrificio de su cuerpo. Él derramó su última gota de sangre por causa nuestra, haciendo lo que es la redención del pecado de nuestra vida. Pero hay otro acto más, que Él llevó nuestros pecados. Entonces, hace el papel, ¿no?, de ambos animales. ¿Por qué? Porque ambos animales eran la sombra de lo que Yeshua HaMashiach iba a realizar. Yeshua HaMashiach toma nuestros pecados y los lleva, pero a la vez derrama su sangre como el pago por causa de nuestros pecados. Interesante. ¿Por qué hizo Adonai estas 2 acciones por separado? Porque significaban 2 cosas diferentes. Uno de ellos significaba redención, ¿no?, que era el pago, pero el otro era cargar sobre sí el pecado de cada uno. Hay 2 aspectos importantes. Entonces, eso es lo que significaba, ¿no?, lo que se celebraba en el día de la expiación, y esto se realizaba una vez al año. Vamos a verlo esto desde el verso 29 al 31. Dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto haréis como estatuto perpetuo por expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Verso 34. Entonces, no podía hacerse cada momento, sino que una vez al año. Entonces, una vez al año se hace este tipo de conmemoración, este tipo de celebración, no por causa de que una vez al año va a ser perdonado nuestros pecados. ¿No? Nuestros pecados son perdonados en el instante que tú lo confiesas. Pero este es un rito en aquel entonces, porque era sombra simplemente, ¿no? Y Yeshua HaMashiach ingresó una vez por siempre. Y lo que se haría en todo caso en la actualidad es recordar qué es lo que Yeshua HaMashiach hizo en la cruz. Es una celebración importantísima. En Levítico 17 habla sobre el santuario único. O sea, no en cualquier lugar se podía realizar ese tipo de sacrificios, sino que tenía que hacerse en el lugar donde Adonai había establecido que se levantara el tabernáculo. Continúa con la prohibición de comer la sangre. Ahora, muchas personas dicen, pero ¿por qué no comer sangre? Por 2 razones, ¿no? Una de ellas es que te contamina. Entonces, muchas veces decimos, pero
A mí me hace bien la sangre, pero tú estás llevando contaminación a tu organismo, ¿no? Y este mandato te está diciendo que no lo realices, si bien es cierto, eh, es un fundamento de que tú no te contamines. Tienes que entender de que la sangre eh, transporta muchas enfermedades de lo que el animal contiene. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Si te está mandando, es porque te puede causar mucho daño. Y la otra es que es una norma, ¿no? Es algo establecido por Adonai de que esto no te va a hacer funcionar bien, en otras palabras, ¿no? Te está dando sabiduría, entendimiento, que no solamente que esté prohibido, sino que el fundamento de que esté prohibido es que te puede dañar. Capítulo 18. Ahí se describe actos de inmoralidad prohibidos, desde el verso 1 hasta el verso 30. Son prácticas que no se deben de realizar. ¿Por qué? Porque nos van a causar cierto daño emocional, espiritual, biológico. Entonces, lo ideal es que las conozcamos, ¿no? Y saber de que no se deben de practicar ello. Por ejemplo, dice el verso 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Verso 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Verso 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y así hay una serie de prohibiciones, ¿no?, que tienen que ver con sabiduría. Alguien dirá, yo no estoy bajo la ley, por lo tanto, entonces, ¿estás libre para practicar estas cosas? ¿Te va a ir bien? Porque el decir, no estoy bajo estas ordenanzas, estás diciendo indirectamente que las puedes practicar y que te va a ir bien. Pero aquí no se recomienda ello. Te está diciendo que va a haber consecuencias, y no solamente de orden biológico, sino también de orden espiritual, porque es una desobediencia. El capítulo 19, hay otro aspecto sobre lo que es las leyes de santidad y de justicia. También es bastante importante. Dice, verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Verso 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Verso 5, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal modo que seáis aceptos. Entonces, acá hay una serie de ordenanzas también que tienen que ver con mandamientos comunes, ¿no?, de la vida cotidiana, y también en relación con Adonai, ¿no? Entonces, en las cuales también hay mucha sabiduría, porque se está precaviendo que esas cosas no son agradables delante de Adonai, y tiene que haber cierta regulación de derechos civiles con otras personas. Entonces, hay que entender de que estos aspectos es para llevar cierto orden en nuestra vida. Ya el capítulo 20, aquí sí se entran a ciertas normas penales. Y aquí en las órdenes penales, ya, como bien su nombre lo indica, existen penas por quebrantamientos. Las anteriores son mandamientos, pero las leyes penales es castigar por causa de quebrantar esos mandamientos. Por ejemplo, dice el verso 2, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciere alguno
de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Aquí está diciendo ahí, va a haber un castigo. De esto vamos a hablar en la próxima sesión y de otros más, castigos que había con respecto a actos de inmoralidad. Bendiciones. Shalom.